Hola, mi nombre es Carlos Matienzo, soy especialista en seguridad y riesgo político, trabajo para empresas, gobiernos locales y congresos. Tengo una maestría en seguridad por la Universidad de Columbia en Nueva York. Anteriormente fui asesor del secretario de Gobernación de México. Ahí me especialicé sobre todo en áreas de conflictividad social, seguridad, manejo de crisis. También he colaborado en el ámbito internacional con la Organización de Estados Americanos y con el gobierno de Reino Unido. Mis áreas de especialización son seguridad nacional, criminalidad y riesgo político para las empresas. Bueno, creo que sin duda la región latinoamericana enfrenta como uno de los principales riesgos la crisis de representatividad que enfrentan los partidos políticos, el surgimiento de movimientos populistas, y hay un tema en específico que a mí me interesa: cómo la seguridad es una de las áreas fundamentales en la que los populismos encuentran, digamos, caldo de cultivo. No hay un área tal vez en la que un ciudadano se sienta más vulnerable que cuando es víctima directa o indirecta de un crimen. Es ahí, si el Estado les falla y los partidos políticos no les ofrecen soluciones, cuando políticos de carácter populista ofrecen salidas fáciles, sensacionalistas, que digamos rompen con la institucionalidad de los gobiernos. Me parece que es una tarea fundamental para los partidos políticos que entiendan mejor la seguridad y que además la hagan parte central de su narrativa, de forma seria, pero también atractiva para los ciudadanos. Yo diría, en primer lugar, hay falta de especialización de los cuadros de los partidos políticos en áreas de seguridad. Me parece que ha faltado invertir en cuadros que hablen permanentemente en materia de seguridad, que se informen y se capaciten permanentemente en materia de seguridad, porque eso le genera confianza al ciudadano. Alguien que consistentemente tiene una narrativa clara, que explique las causas de la inseguridad y ofrezca soluciones para la seguridad, le da confianza, le da certeza al ciudadano. Por otro lado, hay que decirlo, es una materia muy compleja. En este sentido, no hay salidas fáciles. Las salidas en materia de seguridad son, digamos, multidimensionales, pero creo que lo que falla en los partidos políticos es en saberlas empaquetar narrativamente. Cómo simplificarlas para que el ciudadano las entienda y no le parezca al ciudadano que son simplemente salidas discursivas. En cambio, los populistas, por ejemplo, simplemente dan soluciones muy básicas, pero que conectan con el ciudadano. Ahí es el gran reto de los partidos políticos: cómo equilibrar seriedad con una narrativa atractiva. América Latina es la región más violenta del mundo, y uno de los principales problemas y de las áreas pendientes que tenemos es la impunidad que hay en el continente. En el caso de México, por ejemplo, alrededor de 2% del total de los delitos terminan en una sentencia. Y lo que ha pasado en América Latina es que, por un lado, o nos vamos solo por las acciones de prevención, las acciones de desarrollo, o por el otro lado, algunos países se van por acciones realmente punitivas y de uso de la fuerza, como por ejemplo en Brasil, ha sucedido también en Colombia, en México. Y lo que necesitamos es un punto medio, el uso estratégico del Estado. Y en buena medida eso significa invertir en procuración de justicia, en capacidades de investigación de los cuerpos policíacos y de procuración de justicia, en capacidad de judicializar los casos, en capacidad de atacar las redes financieras de las organizaciones criminales, de reducir el tráfico de armas. En fin, en el fondo, lo que América Latina necesita es una inversión y una transformación muy profunda en su justicia y en sus capacidades civiles policíacas. Más que las armas, la información es una de las principales herramientas de los estados para combatir la delincuencia. En el siglo XXI, con todas las capacidades tecnológicas que los estados pueden contar, los países, los gobiernos pueden saber exactamente en qué colonias, en qué calles se concentran los homicidios, los robos, los secuestros. Es fundamental que los gobiernos desarrollen las capacidades tecnológicas para alimentar a sus propios sistemas de seguridad con información constante y fiable para determinar las mejores acciones estratégicas, operativas y tácticas de los aparatos de seguridad. Y por parte de los partidos políticos y de la sociedad civil, es muy importante que se capaciten también en saber utilizar esa información, mapearla, acercársela a los ciudadanos para que sepan dónde están las zonas de más peligro y también para diseñar sus propias propuestas y políticas públicas. La seguridad debe ser una de las principales causas de los partidos políticos en América Latina.
No solo porque vivimos en la región más violenta del planeta, sino además porque los actores no partidistas, los populistas, los caudillos, han hecho de esta causa su principal bandera. Los ciudadanos vulnerables en materia de delincuencia y de violencia necesitan respuestas claras y necesitan certidumbre de instituciones como los partidos políticos. Estoy convencido que un partido político que construya una narrativa de seguridad responsable pero atractiva es un partido que se dirige al triunfo. ¿Qué deben hacer los partidos políticos para hacer de la seguridad una bandera? Número uno, creo que tienen que construir cuadros especializados en materia de seguridad. Cuadros que hablen consistentemente, no solo en campaña, sino permanentemente de seguridad. Que lo hagan con conocimiento, que lo hagan en espacios serios, pero también de manera didáctica con la gente. Que le expliquen cuáles son los problemas y por qué suceden estos problemas de seguridad. Número dos, es fundamental que los partidos entiendan la parte estadística de la delincuencia. ¿Dónde están sucediendo los crímenes y por qué están sucediendo? Georreferenciar los crímenes es básico para una campaña electoral porque justo le vas a hablar a los más vulnerables en la materia. Y número tres, es muy importante que los partidos políticos de la región y del mundo interactúen y compartan mejores prácticas. Un partido político que se prepare en materia de seguridad va a llegar a una campaña con claridad, no solo de propuestas y de diagnósticos, sino también narrativa para convencer a los ciudadanos de que son la mejor opción para transformar la justicia y la seguridad de su país. Los partidos políticos como representantes de la sociedad son mecanismos que pueden interactuar con las personas y acercarles herramientas que les permitan vivir mejor. En materia de seguridad, pueden ser elementos fundamentales de la construcción de la paz. Los partidos políticos deben de trabajar ahí en las zonas más vulnerables en materia de criminalidad. Uno, ofreciéndole información a los ciudadanos. ¿Dónde están los peligros y cómo pueden prevenirse de ser víctimas del crimen? Número dos, organizando comunitariamente a las personas, cómo pueden protegerse mutuamente, cómo generar confianza entre la sociedad y las autoridades para aumentar la denuncia, por ejemplo. Y número tres, muy importante, cómo pueden demandarle a sus autoridades mayores resultados, cómo hacer de los ciudadanos agentes empoderados que puedan exigirle a sus autoridades que se hagan las transformaciones necesarias y las intervenciones necesarias en sus zonas donde habitan para que la seguridad deje de ser un impedimento para el desarrollo y para la libertad de las personas. Hoy más que nunca, los problemas de seguridad en América Latina son problemas de soberanía nacional. Un Estado que es incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero además que es incapaz de cumplir sus responsabilidades para la seguridad hemisférica e internacional, se expone ante líderes del mundo que buscan intervenir en las decisiones que toman en su propio país. Me parece que es fundamental para fortalecer la independencia de las naciones latinoamericanas que se fortalezcan internamente en materia de seguridad. Un país que está haciendo bien las cosas en el combate al crimen, en tener comunidades pacíficas y en impartir justicia, es un país que no recibirá presiones internacionales ni de aliados ni de enemigos. Sin duda, una de las tareas más importantes en la región es hacer comunicación política para la seguridad. ¿Cómo le explicas al ciudadano los problemas que está enfrentando, las causas y las soluciones? Los datos, por ejemplo, son fundamentales. Crear semáforos delictivos que le permitan al ciudadano saber su comunidad cómo está respecto al resto de ciudades o de estados en su país. La labor de los periodistas en América Latina es fundamental y más en materia de seguridad. Gracias a ellos nos enteramos muchas veces de las redes criminales, de los problemas que enfrentan ciertas regiones o de los abusos de autoridad incluso. Para ello es fundamental que la labor periodística cuente con tres herramientas básicas. Número uno, que los periodistas estén capacitados para conocer la información y para investigar en materia de seguridad. Número dos, que los gobiernos cuenten con mecanismos de protección para los periodistas en situación de riesgo y que los propios periódicos tengan protocolos que le ayuden a proteger a sus periodistas. Y número tres, que los reporteros y los escritores dentro del periodismo conozcan ciertas medidas de seguridad que ellos mismos pueden aplicar sobre su labor para no poner en riesgo en su vida y para seguir informando a los ciudadanos.
Bueno, sin lugar a dudas, el tema de Centroamérica en materia de seguridad es gravísimo. Dentro de América Latina es tal vez el área más peligrosa. La violencia por el crimen organizado ha desplazado a millones de personas que ingresan a México en su búsqueda de llegar a Estados Unidos en calidad de refugiados, ya ni siquiera de migrantes tradicionales, sino de refugiados que huyen de la violencia. Es fundamental que la región entera haga un esfuerzo conjunto para aliviar los problemas de seguridad en esta región en específico, con mucho trabajo comunitario, pero sobre todo con mucho trabajo institucional. Hay que crear instituciones fuertes y ahí los partidos políticos tienen una de las labores más importantes. ¿Cuáles son las instituciones del siglo XXI para la seguridad en Centroamérica?